Ok, hay que ser claros desde el principio. Tengo cierto prejuicio y ciertas preconcepciones con esta película. Y es que resulta casi imposible no tenerlas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente esta ha sido la película que ha estado generando tendencias, que ha estado haciendo ruido, que ha estado circulando bastante por las redes sociales, que ha aparecido constantemente en un mar de recomendaciones y que se ha dicho muchísimo al respecto. Que si la historia, que si el concepto, que si es perturbadora, que si es simbólica, que si es una crítica, que el capitalismo, que la sociedad, que esto, aquello, bla, 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 mil cosas más. Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen. Naturalmente, como suele pasar en estos casos, el hype termina... Necesito un café. El hype termina afectando la percepción de la obra. Y pues sí, imposible que no lo haga. Pero en el caso específico del hoyo, creo que el hype le hace más mal que bien a la obra. Aunque sinceramente creo que esto tiene más que ver con los modelos de distribución de Netflix y las reacciones en las redes sociales que con la película en sí. Vamos a dejarlo en claro, creo que El Hoyo es una buena película, ya que tiene un muy buen concepto. La película nos adentra en esta especie de prisión en donde todas las celdas están habitadas por dos compañeros y tienen un hoyo en el suelo. Hoyo por el cual baja una bandeja repleta de comida, básicamente con un banquete, y que es la única comida de la que disponen los prisioneros. Claramente los niveles de hasta arriba se ven un atascón de comida, los niveles del medio dispondrán a veces de las sobras que dejen y los niveles de hasta abajo pues ya se imaginarán. Venga, que es un concepto muy sólido, concepto del cual se sirve para construir un guión bastante bueno. Así que sí, a nivel narrativo El Hoyo es una película muy sólida. Sabe bien cómo mantenernos pegados a la pantalla, cómo mantenernos interesados constantemente. Básicamente aprovecha todas las reglas de su mundo y de su universo para estar constantemente llamando nuestra atención y estar constantemente echándole fuego y leña a la historia. Un ejemplo de esto es como dentro de las dinámicas del hoyo se supone que cada mes cambian de celda, cambian de nivel y pues básicamente nuestro protagonista puede de pronto amanecer en un nivel alto, en un nivel muy bueno o puede aparecer en un nivel más bajo posible, en un nivel horrible, vaya. Es con estos detalles y cómo juega con las reglas de su mundo que logra un muy buen trabajo manteniendo nuestra atención. Pero bueno, aún con todo esto tiene detalles y tiene partes donde flaquea. Venga, que la película no es perfecta. Como por ejemplo, el primer acto es prácticamente un mar de exposición. No es tan obvia, no es tan grosera, no es tan in your face, pero definitivamente se nota que muchos de los diálogos al inicio de la película no tienen ninguna otra función más allá de explicar la situación en la que se encuentra el protagonista y conceptos de El Hoyo. El Hoyo. Una vez más, no es tan in your face, se intentan esconder con las personalidades de los protagonistas, pero aún así creo que muchos de estos conceptos pudieron haberse presentado de una forma muchísimo más interesante y más impactante en una forma visual. Bueno, que no tiene el mismo impacto ver, no sé, a Furiosa explicando el culto a Immortal Joe en Mad Max, a ver una escena con un Warboy aventándose de un auto en movimiento con dos lanzas explosivas en la mano. Esta escena presenta el aspecto religioso, lo presenta sin nada de diálogo y lo presenta de una forma súper impactante. Se pudo haber beneficiado más si hubiera intentado irse más por la ruta visual. También tengo que hacer hincapié en un momento que me pareció francamente ridículo. Llega un punto donde está en un nivel donde básicamente aparece el personaje arquetípico del viejo sabio, guía espiritual, etc. Que literalmente los detiene para decirles cómo avanzar la trama. Y sí, en sí la idea en papel no es mala, pero es un momento que rompe completamente con toda la tensión que estaba construyendo anteriormente. Y vaya, básicamente esto es algo que se ha hecho antes en muchas otras películas, pero mientras en otras películas se siente orgánico, natural y parte de la narrativa, aquí se siente más como un hey, es peligroso ir por ahí, toma esto.
También hay un punto donde la película dibuja dos paralelismos, uno mejor construido que otro a mi parecer, y el que creo que está mejor construido es un paralelismo que hace con la obra de Don Quijote, que no la he leído. ¿Quién ha leído el Quijote? Ok, no ignoren eso, siempre hay un listillo que ha leído el Quijote. El paralelismo del Quijote me parece un tanto adecuado y mejor construido, que básicamente habla de llevar a cabo un acto de locura. Y el otro paralelismo, que sinceramente me parece sacado de la nada, es el paralelismo con Jesucristo o con alguna figura mesiánica. Y me parece sacado de la nada porque básicamente de pronto se menciona así al aire, se habla de esta figura mesiánica sin nada que nos sustente de una forma, ya sea en forma de diálogo o visual, esta comparación con un salvador que va a llegar a cambiar todo el sistema. Pareciera más que esa comparación, más que cumplir un propósito simbólico, está ahí para hacer avanzar la historia. Lo cual me lleva a pensar que muchos de estos paralelismos, más que una función de comentario, tienen una función de narrativa. Básicamente están ahí para hacer que la trama avance. Vaya, básicamente no creo que sean de estos elementos súper profundos que andan diciendo. Y hablando de cosas que no son tan profundas como parecen, en redes sociales y además esta película se ha anunciado con bombo y con platillo como esta crítica súper brutal, súper agresiva hacia el capitalismo y hacia la sociedad moderna. Una brutal deconstrucción y disección de los tiempos en los que vivimos. Y sinceramente, o sea, sí hay elementos de crítica social, pero no me parecen que lleguen a tantos. Venga, que me parece que es una crítica que puede pecar de quedarse a medias, de quizás quedarse a un nivel muy superficial. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que presenta elementos que ya habíamos visto y me parece que se han presentado de una forma mejor en otras películas. Aquí me da la impresión de que se queda en humano malo, personas egoístas, no comparten. Si nos relacionáramos, todos tendríamos lo necesario. La gente es abusiva y egoísta, o es súper crédula y súper naif. Comentarios sobre los malos y lo egoísta que somos en tiempos de crisis. Esto es algo que dice mucho de nuestra sociedad y sin embargo vivimos en una. Que sí puede llegar a tener un par de elementos interesantes, como por ejemplo me llama la atención la falta de empatía entre personajes a pesar de que su situación es exactamente la misma, pero me da la impresión de que todo se quede en un nivel muy blanco y negro. Que venga, no es como en Parasite, donde la ambigüedad de estos personajes sumado a la posición económica de los personajes choca y nos da diversos matices que no se quedan simplemente en sociedad mala, ricos malos, la gente no comparte. Venga, que es un poco más complejo que eso. Y ok, esta película no tendrá el gran análisis ni la crítica social como Parasite, pero sí hay algo que tiene y que destaca mucho. Y es cómo esta película logra exprimir todos sus recursos. Es un muy buen ejemplo de una película que hace más con menos, que hace mucho con poco. Y es que le saca todo el juego posible a una cosa tan sencilla como dos personajes, una locación. Y venga, que eso no es algo tan sencillo. Quizás su mayor fuerte en este aspecto sea el diseño de producción. Son ambientes grises, oscuros y cerrados y con un diseño bastante minimalista, pero aún así llega a ser más con menos. Le saca todo el juego posible a esto, desde la fotografía que utiliza y llegando a ver tomas que se ven estéticamente geniales. Incluso le llega a sacar mucho jugo a cómo los personajes interactúan con este ambiente. Y es que esta es una película de bajo presupuesto. Todo esto, en vez de limitar a la película, de empequeñecer a la película, le ayudó bastante. Le saca todo el jugo posible a sus limitaciones, al grado de que ni siquiera se ve como una película de bajo presupuesto. Y como ya dije, esta película es un excelente ejemplo de cómo a veces menos es más y cómo hacer mucho con poco. Dentro de este aspecto sobre los recursos de la película entra uno en particular que me gustaría tratar un poco aparte, y es el aspecto de que esta película es una película gráfica. Y este aspecto se puede abordar de distintas maneras, como por ejemplo podemos verlo desde el aspecto de la producción y sus recursos, ya que todas estas escenas están muy bien logradas y son efectos muy convincentes. Y una vez más demostrando que el bajo presupuesto de esta película no fue una limitación. Y también podemos hablar un tanto de la sensibilidad de la audiencia.
porque sí son escenas algo gráficas, son un poco fuertes para los espectadores que no están acostumbrados a este estilo de películas. A mí en lo personal me parecieron bien logradas, pero realmente no tan perturbadoras. Pero como ya dije, esto depende de o la sensibilidad o la tolerancia que el espectador tenga con este tipo de escenas. Y hay otro punto respecto a este tema, porque sí he llegado a ver varios comentarios, salieron un par de cosas diciendo así como que ay, la escena estaba tan perturbadoras o ay, no está tan fuerte, que hay películas más fuertes como, no sé, Cien Pies Humano, a Serbian Film, etcétera, etcétera. Y a mí esta comparación de ver qué película es más fuerte, qué película es más explícita, qué película es más perturbadora, me parece francamente ridícula. Especialmente viendo que tiene elementos muchísimo más interesantes, como el uso que le da de esta producción de bajo presupuesto a todos sus recursos, o como ya dije, y que explota muy bien esta premisa de dos personajes, una locación, o inclusive, aunque ya dije que está tratado a un nivel muy superficial y que me parece que está muy por encimita, la crítica social que plantea se me hace muchísimo más interesante que hablar de si es perturbadora o gráfica o no sé. Ya dije, este aspecto explícito perturbador me parece irrelevante. Si bien aquí nadie es Daniel... ¿Cómo se llama ese nombre ese cabrón? Daniel Day-Lewis. Si bien aquí nadie es Danny Day-Lewis, hay que recalcar que todos los actores hacen un trabajo más que decente. Cada uno de estos actores hizo muy bien su trabajo y también en cuanto a dirección de actores, esta película lo hace bastante bien. En resumen, no creo que El Hoyo sea esta obra maestra súper críptica y compleja y llena de simbolismos, ni que sea esta brutal deconstrucción de la sociedad. Pero sí creo que es una película bien lograda y que es una película entretenida, que es un muy buen ejemplo de cómo hacer más con menos y que es una buena ópera prima para su director Gardel Gaztelu-Urrutia. Y definitivamente creo que es una buena opción para estos días que tenemos que quedarnos en casa porque pandemia. En fin, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado lo que viste, deja un like, eso estaría de lujo. Y también compártelo con tus amigos. Sin más que decir, esto es todo y pues hasta el próximo video.